Bueno, vamos a ver qué va a ser un fenómeno físico. Entonces, vamos a ello. Fenómeno físico. Los fenómenos físicos son cambios que va a sufrir un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, materia o sustancia, ¿verdad? Materia que es todo aquello que ocupa un lugar y un espacio, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Sin alterar su composición. Y ocurren cuando se lleva a cabo un proceso o cambio. ¿Está bien? Si no hay un proceso o un cambio, no va a haber un fenómeno físico, ¿no? Pues esto se da siempre cuando va a haber un cambio, ¿no? Eh, y esto puede ser reversible. ¿Qué significa reversible? Que puede, que puede no perder sus características, ¿no? Ni sus propiedades, ni siquiera modificar su naturaleza. Es decir, por ejemplo, tenemos un vaso de agua y lo congelamos, ¿no? Al congelarlo se va a transformar en hielo, ¿verdad? Pero el hielo lo podemos revertir a agua también, ¿sí o no? Aplicándole una cierta temperatura, ¿no? Es decir, que se puede revertir. Puede ser al principio agua, luego hielo y luego de nuevo agua, ¿no? Eso significa. Entonces acá tenemos características. Características, eh, el cambio que experimenta el cuerpo, materia o sustancia es reversible. Claro, ya lo hemos visto ya. Se puede observar el cambio, dice. Ujú, se puede observar, ¿no? El cuerpo, la materia o sustancia no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Si un vaso de agua lo congelamos y transforma en hielo, va a seguir siendo agua, ¿no? A ver, ejemplos acá. Alargamiento de un resorte. Claro, lo alargamos y no pasa nada, ¿no? No cambia su composición, ¿no? Congelamiento del agua en un hielo. Un hielo, ya. Doblar un clavo, por ejemplo. Claro, sigue siendo clavo. Evaporación del agua de mar. Ebullición. También es esto porque si se evapora el agua de mar, al final esa evaporación viene a ser agua también, ¿no? En sí. Y luego la fundición del hierro, etcétera. Bien. Luego que tenemos acá, tenemos ejemplitos, ¿no? Acá tenemos la fundición del hierro, por ejemplo. Si esta fundición de hierro al momento de, al momento de secarse por acción cuando se solidifique ya, porque acá está en líquido, ¿verdad? Es un estado líquido. Cuando se solidifique, debido al cambio de temperatura, va a seguir siendo hierro, ¿no? De todas maneras. Bueno, acá tenemos un clavo que está siendo doblado, ¿no? Doblar un clavo. Y acá tenemos la ebullición de un lago, sería en este caso, ¿no? Eso no es el mar, pero bueno, vendría a ser similar, ¿no? La ebullición, cuando esto, debido a la gran temperatura producida por el sol, se va a evaporar, ¿no? Y formar esto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Están bien las diapos? Se logra ver? Paola María. Ya. Paola no tiene ninguna pregunta. ¿Tú, María, tienes alguna pregunta? Ya, María dice que está bien. Bueno. Ya tenemos el fenómeno físico. Ahora vamos por un fenómeno químico, ¿no? Fenómeno químico, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser, a diferencia del fenómeno físico, el fenómeno químico es la transformación permanente, es decir, que va a ser irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se va a poder regresar a su estado base, ¿no? Ya no va a poder regresar al estado anterior en que estaba. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencioné del hielo, no? El hielo puede volverse agua, ¿verdad? O sea, en forma líquida, mejor dicho. Pero acá ya no se va a poder regresar a su estado que tenía antes. Bueno, que sufren los cuerpos, materia y sustancias también, ¿no? Es decir, uno o varios de estos desaparecen y se forman uno o varios cuerpos. Es decir, va a haber nuevas sustancias, ¿no? Producido por qué? Por un cambio que, por un fenómeno químico, ¿no?
materias o sustancias nuevas, ya que se modifica su estructura molecular. Acá hay una modificación. En cambio, en el otro no variaba, ¿no? Era un fenómeno físico en el que era reversible sus características. Acá va a haber características nuevas de un fenómeno químico. Bueno, características del fenómeno químico son el cambio que experimenta el cuerpo, la materia o sustancia es irreversible. Es decir, ya no puede ser el mismo de antes. ¿Ok? Y no puede ser el mismo de antes ya. Va a haber nuevas sustancias. No se puede observar el cambio, ojo con esto. En el otro sí se podía observar, ¿no? Acá no se va a poder observar. Y bueno, el cuerpo, la materia o sustancia sí va a cambiar, ¿no? Claro, sí cambia. Por ejemplo, ¿esto qué es? Quemar un papel, ¿no? ¿Se acuerdan? Es lo mismo que cambio químico, es lo mismo. ¿Y esto qué es? La oxidación de qué? De un clavo, ¿no? En este caso, bueno, de tornillos, ¿no? Vendría a ser el material de acero, quizás. Y bueno, acá, ¿qué cosa sería esto? Sería la fermentación, ¿está bien? De la fermentación justamente salen los productos lácteos, ¿no? Como son la leche, el yogur, acá tenemos la leche, el yogur, ¿qué más? El queso. Y bueno, gracias a la fermentación se puede lograr eso. Sin la fermentación no se podría lograr eso, que son los derivados de la leche, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con ahora los fenómenos alotrópicos. Vamos a ver si alguien más se conecta. ¿Qué son los fenómenos alotrópicos? Es un fenómeno que se presenta en los elementos químicos, ¿no? Excepto en los gases nobles. Ojo con esto ya, excepto en los gases nobles. Los fenómenos alotrópicos no se presentan en los gases nobles. Pero, ¿qué más va a suceder acá? El estado en que se encuentra va a ser un estado puro cuando se enlazan entre sí sus átomos de diferentes formas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir en un estado puro cuando enlazan entre sí sus átomos de diferentes formas? Digamos, eh, tengo solamente estado puro, que decir solamente va a ser un elemento, ¿no? No va a haber varios elementos. O sea, va a ser una sustancia simple, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el carbono, se va a enlazar con otro carbono. Y esto se va a enlazar con otro carbono y así. Estos son enlaces, ¿ok? Van a ser enlaces. Por eso dices, enlazan entre sus átomos de diferentes formas. Moléculas diatómicas, cristales metálicos, cristales covalentes. Esto lo vamos a ver posteriormente en el curso. Los enlaces, ¿no? de los elementos. Al conjugarse algunos de estos elementos se produce un fenómeno alotrópico. Ojo que es de un mismo elemento, ¿está bien? De un mismo elemento. Alotrópicos siempre van a ser de un mismo elemento. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, tenemos el carbono que se encuentra en la naturaleza como grafito como diamante, dice. Grafito y diamante. Y el oxígeno se puede encontrar como oxígeno O2, miren esto, O2, y ozono O3, tres oxígenos. Y sus propiedades físicas son diferentes. Acá el carbono, por ejemplo, el grafito creo que era C3, me parece. A ver, déjame ver esa información. Bueno, pero mientras, acá va a ir las imágenes. Esto, por ejemplo, es el O2, ¿no? Que el oxígeno, ¿no? Que está en el aire, ¿no? Luego, ese es el grafito y a su costado está el diamante, ¿está bien? Bien, el grafito, la fórmula química es el C nada más. Y el diamante, su fórmula química del diamante es, es C también es C, pero tiene una estructura cristalina. ¿Alguna pregunta sobre
fenómenos alotrópicos, siempre va a ser de un mismo elemento, ¿ok? Siempre va a ser de un mismo elemento. Ya. Esto, ojo con esto. También un fenómeno atrópico se refiere a las diferentes maneras en que un elemento químico puede enlazarse entre sí. Bueno, ya hemos visto eso, ¿no? Un elemento químico se entrelaza entre sí, o sea, entre ellos mismos, ¿no? No hay otro elemento acá. Por ejemplo, no puede haber H2O, por ejemplo. Esos son dos elementos, ¿no? Solamente es un elemento que se entrelaza entre sí mismo formando O2, O3, ¿no? O puede ser C2, C3, o puede ser el hidrógeno también, ¿no? Hidrógeno H1, H2, H3 y así, ¿no? El hidrógeno H1, H2 y H3. Ok. Bien. Vamos a ver ahora las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y describen, lo dice acá. Pueden ser a su vez que hay dos tipos de clasificación, ¿veis? Propiedades extensivas y propiedades intensivas, y las otras son las físicas y químicas, propiedades de la materia. Bien, las propiedades extensivas son las que van a depender de la cantidad de materia, dice, ¿no? Presente, como la masa y el volumen, ¿no? Ojo con esto. Van a depender de la cantidad de materia. En cambio, las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. Como por ejemplo, ¿qué? La dureza y la densidad, ¿no? ¿Qué más podría ser acá? También quizás la tenacidad, ¿no? También otra propiedad intensiva, ¿cuál vendría a ser? La dureza también, ¿no? La dureza, propiedad intensiva, ¿qué más podría ser? El olor también es una propiedad intensiva porque no, el olor no depende de la cantidad de materia, ¿no? O sea, el olor no depende de la masa, sino el color también es una cantidad intensiva, l- la temperatura también es una cantidad intensiva y así, ¿no? Y extensiva, ¿qué vendría a ser? Los que dependen de la masa, ¿no? Por ejemplo, eh, la masa, como acá dice, el volumen, la longitud también, ¿no? Porque si hay mayor cantidad de materia, va a haber mayor también más longitud, ¿no? Y bueno, eso básicamente. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Las propiedades también pueden ser que físicas y químicas. Físicas. Propiedades que se pueden observar o medir sin cambiar la composición de la sustancia, ¿no? Y químicas describen la capacidad de las sustancias para relacionar con otras, para reaccionar con otras, claro, para reaccionar, porque son químicos, ¿no? Ellos pueden reaccionar, ¿no? Modificando su composición. En cambio acá no modifican su composición, ¿no? Ejemplo, a ver, estado físico, sólido, líquido y gaseoso, ¿ok? El color, el sabor, el olor. Eso, ¿qué va a ser? Son las propiedades que pueden observar o medir, ¿no? Por ejemplo, el color lo podemos observar, el sabor también lo podemos medir, ¿no? También el estado físico lo podemos observar, el olor también podemos medirlo, ¿no? Este es ejemplo del agua, inodoro, dice. ¿Por qué inodoro? Porque no tiene olor, pues, ¿no? Insípido, ¿por qué? Porque no tiene sabor. Incoloro, ¿por qué? Porque no tiene color. Bueno, es un color transparente, ¿no? Pero se le dice incoloro. Punto de congelación 0 y punto de ebullición 100. Son las características, ¿no? Del agua, ¿no? H2O. Pero características, ¿qué? Propiedades ¿qué? Físicas, ¿no? En cambio, las propiedades químicas, vamos a ver, ¿no? Reacciona con los óxidos básicos, dice. Con los óxidos básicos, con los óxidos ácidos. También va a reaccionar con los metales. Reacciona con los no metales. Si se cuenta, la palabra reacciona viene a ser un término que está asociado con qué? Con una propiedad química, ¿no? O sea, que va a afectar su composición, ¿no? Si reacciona con los óxidos ácidos, va a tener otra composición, ¿no? Con los metales, otra composición y así. Y bueno, se une en las sales formando hidratos, dice. Bueno, eso lo veremos más adelante.
Bien, vamos a llegar al punto de eh, los estados de la materia. ¿Está bien? Los estados de la materia. A ver, la materia se presenta en tres estados o forma de segregación. Forma sólida, forma líquida y forma gaseosa. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Tal es el caso del agua, ¿no? Claro, de manera natural se puede hallar el agua en forma líquida, ¿dónde? En los lagos, quizás, ¿no? En los lagos, en los mares, pero en forma sólida, ¿dónde sería? Forma sólida sería en la Antártida, digamos, ¿no? Donde se solidifica. Y en forma gaseosa, ¿dónde sería? En las nubes, ¿no? En las nubes, acá, por ejemplo, en las nubes. Ya. La mayoría de sustancias se presenta en un estado concreto. Así los metales